Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Desde Lima, Perú, reciban un cordial saludo y la bienvenida a una nueva emisión aquí en De Interés Público y a través de la Agencia Peruana de Noticias Andina. Incluir para crecer. El Perú ha ratificado su vocación de trabajar por un Estado que pueda servir a todos. Esto es lo que ha enfatizado el presidente peruano Ollanta Humala ante la recientemente celebrada Asamblea General de las Naciones Unidas. Pero industrialización con inclusión social suena mucho mejor, ¿verdad? Y hacia ese paso también estamos apuntando aquí en el país. Hoy vamos a hablar precisamente de este tema, hacia la industrialización, pero con inclusión en nuestro país. Nos están acompañando el ingeniero Fernando Villarán, quien es consultor, es docente universitario, fue ministro de Trabajo. Está con nosotros Peter Anders, quien es presidente de Perú Cámaras. Con él también vamos a conocer cuál puede ser la trascendencia, la importancia de este tema para las regiones. Y vía Skype nos estará acompañando más adelante el señor Silvano Campos. Él es el representante de la Asociación de Propietarios del Parque Industrial de Villa El Salvador. Dándoles la bienvenida a nuestros invitados. Ingeniero Villarán, un gusto saludarlos. Estar acá en tu programa. ¿Por qué cree usted que es importante hablar de la industrialización en ese momento aquí en el país? Bueno, absolutamente clave, es prioritario, porque yo creo que ya hay un consenso a nivel del Perú de que el modelo primario exportador ya se está agotando y hay que pasar a etapas más complejas del desarrollo, como lo han hecho todos los países desarrollados. No conozco ningún país desarrollado que sea primario exportador. Entonces, para llegar a ese nivel, a ser primer mundo, a ser un país, digamos, de un ingreso per cápita alto, con buenas condiciones de vida para todos nuestros ciudadanos y ciudadanas, tenemos que pasar por darle valor agregado a nuestros productos, por ampliar la gama de sectores importantes en la economía que hacen productos y servicios más complejos, y eso tiene un nombre genérico, que es la industrialización. Acaba usted de mencionar 2 veces la palabra compleja en esa respuesta que nos está dando. ¿Complejo que apunte hacia dónde? ¿Hacia una parte bastante positiva, optimista, digamos? No, ¿o complejo de complicado? Claro, productos complejos. O sea, por ejemplo, fabricar un barco, que lo que fabrican los barcos más grandes de pasajeros del mundo es Finlandia, es un país pequeño, pero que tiene productos sofisticados. O sea, esos grandes barcos que hay pues de 10.000 personas, no sé cuántos entran en el Caribe, los hacen ellos. O aviones, ¿no? Como hace Brasil, y eso significa, digamos, tener una tecnología alta, y además hay muchos productores de componentes, ¿no es cierto? Toyota es la principal productora del mundo, tiene 47.000 proveedores, que son pequeñas empresas en Japón. Entonces, esos tipos de modelos son modelos complejos de producción y que permiten, por un lado, dar mayor valor agregado a nuestros productos, generar empleo de alta calidad y de alta remuneración, y eso es lo que queremos, ese es el desarrollo, digamos, ¿no es cierto? ¿No? Y para Perú Cámaras, ¿qué puede significar estar hablando ahora de estos pasos hacia la industrialización, ingeniero? Sí, concuerdo totalmente. El Perú tiene que dar pasos. La economía, por ejemplo, el PBI de la industria ha crecido en este año solo 1.4%, y la economía total va a crecer alrededor de 5%, o sea que estamos necesitando impulsar de todas maneras la industrialización del país. Como dice, estamos muy enfocados en exportaciones primarias, en lo que es los minerales, tanto así que ya no estamos refinando los concentrados, sino lo estamos exportando como concentrados. Hubo el problema de la refinería de La Oroya con el medio ambiente y no está funcionando. Entonces ni siquiera refinamos los metales para poder hacer otro paso. ¿Qué puede ser el producto agregado, digamos? Para darle un valor agregado hasta primario, ¿no? Y de ahí pasar a lo que estaba explicando, que es ya la industrialización en sí. Todo eso tiene muchos pasos, o sea, cada región tiene que identificar cuál es su fuerte, qué es lo que puede hacer, pero el gobierno tiene que proveer la infraestructura necesaria, que es las carreteras, la energía, y todo esto empieza también con la educación. Tenemos que generar la gente capaz de poder manejar este tipo de nuevas tecnologías que puedan estar viniendo. Todos esos pasos ya hay ciertos avances, pero obviamente requiere una educación. Por ejemplo, el sistema dual, que es ahora muy conocido en todo el mundo, que es una educación parte
en alguna universidad y parte de una empresa. Entonces se genera un mando medio especializado en todo tipo de industrias. Ingeniero, permítame continuar con usted, pero quisiera antes enlazar este tema que usted habla de la educación con el tema del proceso de industrialización con usted, ingeniero Villarán, que viene haciendo docencia y que además, bueno, lo he venido leyendo, usted tiene algunas ideas generales también para poder impulsar esto, ¿no? Vamos a necesitar efectivamente mano de obra mucho más capacitada, ¿no? Más calificada. Sí. Bueno, definitivamente por eso iniciamos con el tema de la complejidad, o sea, actividades más complejas de mayor nivel de exigencia necesitan profesionales más calificados, técnicos calificados, obreros calificados. Entonces es una generación, digamos, de recursos humanos que necesitamos para dar este salto. Eso lo hicieron Corea, por ejemplo. Corea invirtió en educación. Esto? Bueno, en realidad el Perú ya está, digamos, efectivamente ampliando la oferta educativa. Hay, digamos, muchas universidades, hay institutos tecnológicos, hasta gremios empresariales también comienzan a tener sus propios institutos, ¿no es cierto? Como la Cámara de Comercio, en fin. Claro, esto es bueno, es positivo, pero efectivamente lo que necesitamos es calidad, ¿no es cierto? O sea, hay uno de los problemas con la educación, en la educación no es solo cantidad, sino calidad. Pero ¿qué tipos de empleos, por ejemplo, estaría generando la industrialización? Bueno, un empleo, por ejemplo, básico es soldadura, ¿no? Necesitan ser soldadores calificados y que tengan un cierto grado, un diploma, para poder ser soldadores. Entonces todo eso genera una nueva percepción en la educación, ¿no? No necesitamos abogados, no necesitamos ya más personas en ese rubro, sino en rubros... bueno, yo creo que sí, pero no tantos, ¿no? Abogados. Sí, cuanto menos mejor. Bueno, ingenieros es la palabra clave, toda la gama de ingeniería. No lo dice porque usted es ingeniero ni... nuestro ingeniero Anderson tampoco, ¿no? No, es que es la realidad. O sea, miren, a nivel mundial, los países emergentes, ellos miden cuántos ingenieros y científicos tienen. O sea, es la variable clave en recursos humanos. No miden ninguna otra profesión. Y están compitiendo Estados Unidos, Europa, digamos, China, la India, por cuántos ingenieros y científicos sacan. No dicen cuántos abogados o cuántos sociólogos, ¿no? Porque esos son los recursos humanos claves del futuro. Brasil, por ejemplo, acaba de venir, nosotros en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya acabamos de invitar a un experto brasileño para que nos hable de industrialización la semana pasada, y él dijo, Brasil en este momento tiene un déficit de 250.000 ingenieros. Pero habría que ir sumando, ¿no? Ingenieros más, gente que puede estudiar carreras técnicas. También. Estoy revisando aquí la primera encuesta de demanda ocupacional que ha realizado el Ministerio de Trabajo con la Sociedad Nacional de Industrias y el SENATI, y se señala que se requieren 46.454 trabajadores al año en el sector industrial, ¿no? Esta demanda lo necesitamos para poder crecer, ¿no? Si queremos dar ese paso de industrializarnos, la educación ahí es básica, como mencionaba Corea, comenzó por ahí. Y a lo largo de 10, 15 años ellos no tienen materia prima, todo lo importan, igual China, igual Alemania, Europa, importan la materia prima y la transforman. Y nosotros tenemos la gran ventaja que tenemos la materia prima y podemos dar esos siguientes pasos. Y con ello también podríamos aprovechar mejor incluso los TLC, ¿no? Totalmente, ¿no? Los TLC ya nos han abierto las puertas a casi todos los países del mundo y deberíamos aprovecharlo en lo que somos fuertes, ¿no? Tenemos que ver cuál es nuestra fortaleza, cada región debe ver cuál es su fortaleza y hacer los lazos para poder exportar y penetrar los mercados que se están abriendo. Y pensar luego que efectivamente el Perú, a través de la industrialización, podría dejar ya de ser un país del tercer mundo, ingeniero. Definitivamente, o sea, no hay forma de pasar al primer mundo si no pasamos por ese tramo, por ese camino, digamos, ¿no? O sea, eso es. O sea, el primer mundo significa alto ingreso per cápita, ¿no es cierto? O sea, ahorita estamos en $5.500, tenemos que pasar la barrera de los $20.000. Y $20.000 significa que per cápita, que las personas tienen empleos más complejos, más calificados y ganan mucho más, ¿no es cierto? Entonces, eso es el desarrollo. Hacia ahí tenemos que ir. O sea,
Hay algunas personas que dicen, no, pero estamos bien exportando materias primas. Claro, las empresas mineras pagan bien, pero a muy poca gente. ¿Quién está generando empleo hoy día en el Perú? Es servicios, o sea, los centros comerciales, perfecto. Pero ¿cuánto pagan en los centros comerciales? A una cajera. O sea, ese no es el desarrollo, digamos, ¿no es cierto? El desarrollo es ingenieros científicos, ¿no? Y profesionales que tienen altos ingresos porque son altamente productivos y altamente calificados. No hay forma de evitar ese paso, ¿no? Y en ese proceso de industrialización, pero con inclusión, que se viene mencionando, en el caso del interior del país, en donde se detectan lugares muy pobres o donde vive gente muy pobre, pero que a la vez son muy ricos en producción, tenemos tierras muy fértiles, en fin, allí, ¿qué mirada habría que darle, ingeniero? Justamente también es parte de lo que está faltando a las regiones, es la infraestructura. Entonces, si usted hace una buena carretera hacia esos poblados, automáticamente ellos pueden sacar sus productos al mercado a un costo más competitivo. Y con eso tiene que venir electrificación y naturalmente educación y salud, ¿no? Entonces esas son las funciones básicas del Estado. Yo creo que esas poblaciones lo que verdaderamente necesitan y les cambia la vida es la infraestructura, ¿no? En general. Infraestructura como punto uno. Como punto uno, educación y después viene... Pero habrán determinadas regiones que van a lograr impulsarse más rápidamente que otras. ¿Qué han detectado ustedes en Perucámaras? En esto hay regiones que tienen pues mayor canon que otras y otras que tienen menos canon. Y esas regiones, a pesar que no ejecutan todo su presupuesto, sí tienen mayor progreso, es obvio, ¿no? Porque cuando se tiene mejores recursos se puede invertir y desarrollar una región. Ahí lo que faltaría es seguramente, y el gobierno ya lo está haciendo, es ayudar a gerenciar esos recursos que están sin usar por los gobiernos regionales, los gobiernos municipales, y que hagan obras que verdaderamente sean útiles para esa ciudad y no piscinas. ¿Cuáles podrían ser estas regiones claves? Piscinas o esos monumentos tan extraños. 5.000 metros de altura. ¿Cuáles son las regiones claves? En realidad todo el Perú debería participar en esto, ¿no? Entonces uno tiene que analizar parte por parte. Tenemos Loreto, por ejemplo, no llega a desarrollar ninguna industria, no tiene energía y no tiene caminos de acceso más que por los ríos. Lo único que hace es exportar algo de madera hacia Estados Unidos, pero no tiene no puede desarrollar una industria porque no tiene energía ni agua, es increíble. Un nicho importante. Y tiene todo el agua del mundo en el Amazonas. Entonces lo que falta ahí es crear esa infraestructura y desarrollar los productos locales, o sea que puedan acceder con sus productos a los mercados, ya sean nacionales o extranjeros. ¿Loreto aquí más colocamos allí? Loreto está, bueno, por estas razones Loreto está volcando más al turismo, ¿no? Obviamente tienen la selva como atracción y los parques nacionales. Tenemos, cualquier región, tenemos regiones mineras, que es básicamente toda la cadena de los Andes, algo hay y algo se puede desarrollar. Y zonas fronterizas también que están un poco detrás en lo que es infraestructura. Ahora el tema de los parques industriales, ingeniero Villarán, que usted ha manejado mucho también, viene manejando el tema del estudio de las pequeñas, medianas empresas. El tema de los parques industriales para poder potenciarlos, ¿estamos en procura de ello? ¿Allí qué lectura también se podría hacer? Bueno, en realidad el parque es un instrumento para facilitar la concentración de empresas y poder tener un desarrollo más rápido, ¿no? Mediante la colaboración, cooperación entre ellas y el intercambio de información y tecnologías. Ese es el caso de Villa El Salvador. En Villa El Salvador tenemos, digamos, una concentración de productores de muebles de madera y otras actividades. Metalmecánica también. Metalmecánica también, incluso confecciones, ¿no? Varios rubros. Y eso ha sido muy bueno para Villa El Salvador. Ese proceso se puede replicar en otros lugares. Por ejemplo, en Puno, tienen las alpacas, se puede dar valor agregado junto con Arequipa, donde hacen la elaboración, empresas más grandes, ¿no? Juliaca tiene, especialización en metalmecánica. En el norte, la costa norte, hay ya fortalezas en lo que es agroindustria, que también significa mayor valor agregado a nuestras exportaciones. Entonces,
hay una cierta vocación natural, digamos, de las regiones, y yo diría que el concepto más moderno que se usa ya no es tanto el de parque industrial, aunque siempre digamos, está vigente, pero ahora el que se usa es el clúster, digamos, ¿no? La concentración geográfica de actividades, la especialización en algún producto o familia de productos y la competitividad internacional. Y eso está pasando en algunas regiones como las que hemos mencionado. ¿Es preferible tener pocos parques industriales, pero mucho mejor capacitados, con una mejor innovación tecnológica, o preferiríamos tener más parques, en fin, y de allí poco a poco ir creciendo? Claro, yo diría lo que necesitamos son estos clústeres competitivos, que no necesariamente están en un solo lugar, pero sí están relacionados entre sí, ¿no es cierto? En Juliaca están relacionados los productores, digamos, por ejemplo, del taxicholo, ¿no es cierto? Ellos lo fabrican allá, y es un producto nacional, y es muy, digamos, utilizado, sobre todo en varias regiones en el país. Entonces, hay, digamos, lo que necesitamos es colaboración entre empresas, mejoras tecnológicas, mejores calificados a los profesionales, pero no necesariamente todos en un mismo lugar físico, sino pueden estar en un lugar un poquito más amplio. Voy a dar pase en un instante al señor Silvano Campos, que en vía Skype se suma también a esta mesa de conversación, pero antes, ingeniero, si usted quería aportar algo más. No, esos son lo que estaban, los parques tecnológicos, que por ejemplo se ha creado, creo que uno en Pucallpa, y esos, el concepto es diferente, que ahí creo que se va a concentrar en la madera, y en ese parque se concentra también los proveedores de estas industrias. Entonces pueden fabricar barnices, pueden fabricar pernos, qué sé yo, todo lo que va ahí, más tener vinculaciones con universidades de la región, donde estudian carreras que están demandando ese parque tecnológico. Bueno, esa descentralización. Es todo un sistema que amarra todo este parque tecnológico con un tema y abastece de relaciones con las universidades, abastece de mano de obra y abastece esta industria. Entonces ese es el nuevo concepto que se está... Sacudirnos de Lima, digamos. Que se está tomando... Como centro de todo. Claro, sacudirnos de Lima, sí, lógico. Y concentrar en las fuerzas de cada región, ¿no? En este caso ya se creó el de Pucallpa, que está relacionado con la madera. Pueden hacer muebles, pueden hacer una serie de cosas. Bien, vamos a saludar a Silvano Campos como representante de la Asociación de Propietarios del Parque Industrial de Villa El Salvador. Le damos también los buenos días. ¿Cómo está, señor Campos? Muy buenos días, señorita Anabela. Un gusto participar en este conversatorio. De paso, saludar al ingeniero Fernando Villarán y al señor Peter Anderson. Un gusto, estamos a su servicio. Bueno, nos informaban que hace más de 30 años están ustedes instalados en este distrito pujante. ¿A cuántos reúnen en este momento? ¿Cuántos pequeños, medianos empresarios en la zona? El parque industrial ha venido desarrollándose hace más de 30 años, en lo cual ya albergamos más de 2.000 pequeños, medianos empresarios. 2.000, ajá. Aquí en el parque industrial, ¿no? ¿Y qué ha significado para ustedes estar agrupados en un parque industrial? Bueno, ha sido una fuerza que ha podido motivar el desarrollo de cada uno de nosotros, y también por nuestra asociación que existe acá dentro del parque industrial hemos tenido la fortaleza de coordinar, de trabajar conjuntamente y velar por las necesidades de cada uno y también necesidades de grupo, ¿no? O sea, hemos visto que realmente es sumamente interesante, conveniente trabajar en equipo, en grupo, porque tenemos necesidades comunes y objetivos comunes. ¿Y de qué han adolecido, de acuerdo a la experiencia que han tenido ustedes allí en el parque industrial? ¿Qué les ha venido haciendo falta en todo este tiempo para ser más competitivos, para potenciarse mucho más? Bueno, en realidad lo que siempre hasta ahora creo que adolece es bastante, pues, el apoyo económico, el apoyo, el conseguir mercado, ¿no? Mercado, y también la parte de la asistencia técnica. Muchos hemos aprendido a trabajar muy sencillamente, pero necesitamos tecnología, necesitamos más capacitación, diría yo. Pero, señor Campos, usted sí podría decirnos que están produciendo cosas de calidad, digamos. Sí podríamos apuntar hacia entonces
una mayor competitividad, teniendo un mercado mucho más amplio y, como usted nos dice, teniendo una mayor asistencia técnica. ¿Cómo es el producto que ustedes están desarrollando ahí en Vía El Salvador? Por supuesto, aisladamente, cada empresario, cada gremio que nosotros conocemos se desarrolla independientemente. Por supuesto que hay productos de calidad, por supuesto, pero ese es esfuerzo básicamente de manera independiente, ¿no? Es cierto, el gobierno, el Estado, a través de algunos órganos como el CITE, apoya, pero no llega realmente a los que verdaderamente de repente necesitamos, ¿no? Ese es un factor que hay que hacer un buen estudio, de que el apoyo llegue realmente a los que más necesitan. Bien, señor Campos, no se vaya. Ingeniero Villarán, ¿algún aporte interesante lo que nos está manifestando? No, ciertamente. Vía El Salvador es un ejemplo para muchas regiones de cómo un parque, digamos que al principio en la época de Velasco estaba diseñado para grandes empresas, luego vino el alcalde Michel Ascueta y lo redimensionó para la realidad de Vía El Salvador, que eran las pequeñas y las medianas empresas que ya existían ahí. Se agruparon y, como hemos visto en la historia que nos ha contado el dirigente de Vía El Salvador, ellos han podido progresar juntos y eso ha significado un progreso también para Vía El Salvador. Entonces, digamos, la cooperación que hay entre las empresas a nivel productivo, a nivel tecnológico, se complementa con la cooperación gremial y al final tenemos, digamos, una oferta mucho mejor para los consumidores se ven atraídos por esa oferta, ¿no? Y recurren a Vía El Salvador y eso es bueno para ellos porque están ampliando su mercado. La marca Vía El Salvador también es reconocida, digamos, ¿no es cierto? En todo el país, digamos. Claro, vende. Ajá. Y digamos, esto es un ejemplo, como digo, porque esto lo pueden hacer otras localidades en el Perú, ya sea en Lima o en las regiones, ¿no? Sí, ingeniero Andrés. Sí, justamente ese es un buen ejemplo, ¿no? De un parque industrial. Lo podría convertir, lo que él dice tiene carencia de asistencia técnica, de mercado, lo podría convertir en un parque tecnológico, o sea, creando escuelas que les ayuden, creo que el ejemplo es madera, en diseño, en conservación de la madera, el tratamiento de la madera, y que les ayuden a llegar a una cierta calidad que puedan exportar y hacer un clúster industrial en esa zona, ¿no? Es justamente un buen ejemplo de convertir un parque industrial en uno tecnológico, ¿no? Tecnológico, y lograr además esa tan ansiada competitividad, estar en un nivel lo suficientemente alto. Señor Campos, para ir despidiéndonos, ¿usted podría contarnos casos de pequeños o medianos empresarios en Villa El Salvador que hayan logrado convertirse ya en grandes empresarios? Sí, por supuesto, acá en el Parque Industrial tenemos ejemplos claros de muchos compañeros empresarios que han podido desarrollarse de manera independiente, algunos exportan a países importantes y creo que esa es la línea que deberíamos seguir todos, pero siempre voy a reiterar, el apoyo del Estado es sumamente interesante a través de las instituciones que puedan apoyarnos en tecnología, en apoyo financiero, asistencia técnica. Yo creo que eso es lo que va a hacer que el Perú y los parques industriales se desarrollen de mejor manera para que pueda industrializarse y efectivamente con inclusión social, porque cada pequeño empresario que genera su trabajo, genera trabajo para muchas personas también y a su vez va generando impuestos, va generando un bien común. Creo que eso es lo que el objetivo de cada uno de nosotros como pequeños empresarios y también del Estado, que debería tener un rol importante en la asistencia y en la capacitación de los pequeños microempresarios a nivel nacional, no solo como ejemplo el parque industrial, sino debería crearse más parques industriales para que se pueda desarrollar el país de una manera más armoniosa. Bien, señor Campos, muy agradecidos por este tiempo que nos ha concedido aquí a la Agencia de Noticias Andinas. Será hasta cualquier otro momento. Muy interesante lo que nos decía. Ellos, para lograr ser lo que son hoy en día, han tenido que pasar 30 años casi. Escuchaba el otro día a un representante de Corea del Sur que estuvo aquí en nuestro país, hablaba que a ellos el proceso de industrialización y el estar en un nivel tan alto les llevó como 50 años. ¿Cuánto nos
nos tocará al Perú. Señor Anders, lo veo usted sonriente, positivo. Hay que hacerlo en menos de 50, ¿no? 50 es muy largo, debería ser lo máximo una generación que... ¿Usted cree que podamos avanzar? Sí, bueno, en una o dos generaciones deberíamos, de ser posible, llegar por lo menos a un empleo pleno en un país, ¿no? Yo creo que es cosa de voluntad y de hacer las cosas. ¿Qué número de empleos estaríamos aspirando a aumentar en el país con todo este tema de la industrialización? Bueno, lo que tiene el país tiene que crecer a más de 6% anual. Con 6% anual absorbemos la cantidad de personas que salen al mercado laboral, pero no crecemos. Entonces lo que tenemos que hacer es crecer a un ritmo de más de 6%, un 8 o 10%, para poder incrementar y bajar el desempleo en el país. Entonces esto debería ser hecho en los siguientes 20 años y podríamos llegar a ser un país desarrollado. No hay nada lo impide. ¿Lo comparte usted? Además usted tiene una maestría en economía. ¿Qué nos puede decir de ese punto de vista además? No, igual, o sea, es correcto. Mientras más crezcamos, más podemos resolver el problema del empleo, pero ahora el tema es la calidad del crecimiento. La forma en que crecemos y ahí lo que necesitamos es más industria, más actividad industrial. El sector industrial tiene que crecer más que el resto de la economía, tiene que convertirse en el líder, creando estos empleos de calidad. Y un componente muy importante complementario es todo el tema de ciencia, tecnología e innovación. O sea, si no hacemos investigación y desarrollo tecnológico, no vamos a poder competir, digamos, con los países desarrollados. Antes, para producir materias primas, importamos tecnología, pero cuando ya estamos compitiendo con productos más sofisticados, necesitamos producir nuestra propia tecnología, desarrollarla más, y ahí significa una fuerte inversión en conocimiento, ciencia y tecnología. Y el Estado obviamente tiene que intervenir como lo hace en todos los países del mundo, ¿no? Bueno, si ustedes desean también alcanzarnos alguna inquietud o reflexión a través de las redes sociales, les invitamos para que puedan visitarnos a través de @samarriegoana o búsquenos a través de la Agencia de Noticias Andina. ¿Cómo poder fortalecer el desarrollo industrial del Perú? Parece ser una pregunta que hemos estado respondiendo de a pocos en el transcurso del programa, ¿verdad? Pero esto enlazándolo con esta frase que nos parece iluminar el rostro, pero que tal vez no estamos todavía pisando muy fuerte, que es inclusión social. ¿Se logra? ¿Es paralelo esto? No hay mejor inclusión. A ver, la inclusión social tiene un sustrato que es la inclusión económica, y no hay mejor inclusión que un buen empleo. Una persona que tiene un buen empleo, que gana bien, puede hacer lo que quiere con su plata. Está incluido económica y socialmente en la sociedad. Entonces, generando empleos de calidad bien pagados, estamos haciendo la mayor contribución posible a la inclusión económica y social. Comparte usted, ingeniero. Ahí tocó un tema muy importante, que es la innovación, la competitividad. El país tiene obviamente que ser competitivo, poder desarrollar, tiene que innovar, y lo que también mencionó, la investigación, ¿no? Nosotros necesitamos también investigar y generar nuestra propia tecnología. En todo esto ya hay cierto movimiento. Por ejemplo, Concitec tiene programas de becas para personas, hasta para maestrías en el extranjero, o sea, personas que destacan y pueden aplicar y les pagan toda su maestría en el extranjero y regresan al Perú y se dedican a crear esta mentalidad de investigación y desarrollo, que yo creo que eso es lo que falta, ¿no? Y especialmente es un trabajo de las universidades, y eso se ve mucho, por ejemplo, en Alemania, que las universidades se dedican mucho a investigar para la industria. Yo creo que ese es un paso importante que tenemos que dar, es trabajar en todo lo que es innovación, competitividad y investigación. Y si logramos avanzar en todo esto, Perú podría apuntar a convertirse en una especie de plataforma industrial. Comencemos primero por América Latina, ingeniero. Sí, no, bueno, en América Latina... Una pregunta que les hago, ustedes se sonríen. ¿Lo hacen de optimistas de o...? optimistas, o sea, nosotros somos gente muy creativa, muy trabajadora. Eso es lo principal. Ajá. Perú se identifica. El Perú no es cierto, mosca, ¿no es cierto? Es mosca, eso lo reconoce todo el mundo. Lo que nos falta es conocimiento y tecnología.
Si sumamos mosquedad, más conocimiento, más tecnología, igual país desarrollado, Perú desarrollado. Eso es lo que tenemos que hacer. En América Latina, el líder industrial es Brasil. Y en el mundo, el otro líder industrial ahora emergente es China. ¿Y quién está entre Brasil y China? El Perú. Entonces, lo que tenemos que hacer es aliarnos a ellos dos y aprender de ellos y ojalá hasta ganarles en la competencia, ¿no? Justo eso. Lo que tenemos que hacer, ¿no? Trabajar en estos campos y podemos llegar a desarrollar mucho nuestra industria. Hacer, por ejemplo, componentes de cobre y proveer a la industria de autopartes en Japón, eso no tiene ningún secreto, ¿no? Tenemos la materia prima y podemos hacer derivados de este metal y proveer a las industrias en todo el mundo. Entonces por ahí tenemos que ir apuntando en lo que es investigación, desarrollo y parques tecnológicos y todo eso. Bueno, un gusto realmente haber estado compartiendo esta mesa con dos técnicos, especialistas además en lo que hablábamos, pero finalmente yo me voy a despedir pidiéndoles alguna reflexión final. La parte política y el comportamiento político, ¿qué rol juega en todo este gran sueño de lograr la industrialización de una nación? Bueno, mucho, ¿no? El Estado es el que tiene los recursos, o sea, tiene los recursos vía impuestos y tiene que aplicarlos. Entonces tenemos todo un aparato estatal que es el que tiene que bajar las barreras burocráticas y ejecutar todos estos recursos que tiene y canalizarlos hacia las regiones, la infraestructura, la educación. Ese es el trabajo fundamental. Yo creo que el Estado tiene ahora la intención, ¿no? Justo hoy día sale que hay han identificado 100 trabas burocráticas que quieren trabajar para acelerar todos estos procesos de industrialización. Yo creo que es muy importante el trabajo del Estado, ¿no? Eficiente, el gasto eficiente de los recursos públicos. Bien, ingeniero Andrés. Sí, bueno, en realidad todos los países que han sido exitosos, que hoy día están desarrollados o que están en pleno desarrollo, tienen una alianza estratégica entre el sector público y el sector privado. O sea, no hay ya, digamos, países que son full Estado o full sector privado. Los dos juntos tienen que trabajar y llegar a sus metas. Y eso es lo que yo creo que el Perú está haciendo. Hay un liderazgo del Estado y un acompañamiento del sector privado y una asociación estratégica que es la clave del éxito, ¿no? Y hay que transitar por ese camino y yo creo que el Perú lo está haciendo, así que nosotros auguramos que dentro de poco podamos mostrar, digamos, resultados en el campo de la industrialización también, ¿no? Bien, muchas gracias a ustedes también por habernos seguido. Hay todo un plan nacional de industrialización que desde el Ejecutivo se está impulsando. Hemos previsto también hablar de ello. Vamos a esperar que se tracen más aristas, en fin, para tener algo más concreto con que trabajar y indudablemente la gente del Ministerio de la Producción, que está al frente de todo esto, estará presente también aquí en esta mesa. Muchas gracias a ustedes. Será hasta una próxima. Buenos días.